Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Durante los próximos 30 minutos juntos estudiaremos, analizaremos, comentaremos lo maravilloso que es estudiar la palabra de Dios. Te invito a que al iniciar este nuevo trimestre no dejes de pasar un día sin estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque está llena de promesas. Quiero compartir una de esas promesas para ti. En el capítulo 29 del libro de Jeremías, que será el estudio de este trimestre, dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Estas son algunas de las promesas que estudiaremos y nos daremos cuenta cómo Dios guía a su pueblo y puede guiar también tu vida. Quédate con nosotros, bienvenido, que el Señor te bendiga. Gracias por mantenerte en sintonía en este programa de Escuela Sabática Universitaria. Inicia el trimestre, 13 lecciones nos esperan, todas basadas en el libro del profeta Jeremías, y sin duda será de gran bendición. Antes de entrar al análisis, al comentario, a la discusión, a la conversación, quiero presentarle a las personas que me acompañan en esta mesa. A mi derecha se encuentra... Hola, soy Andrés Ortega, tengo 22 años y soy del Estado de México. A mi izquierda. Soy Ana Mazario Pedraza, tengo 20 años, estudio la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Vengo de Villahermosa, Tabasco. Y yo soy Obed, estudio Teología. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Muy bien, vamos a pedirle a Anita que nos guíe en oración. Muy bien, oremos. Cariñoso y buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das y que hasta aquí nos has guiado. Suplicamos que también te quedes con nosotros en este momento de abrir tu palabra y meditar en ella, que nuestros corazones puedan entenderlo y también las personas que nos estén viendo y escuchando también puedan aprender mucho más de ti. Cuídanos en este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, arrancamos con este repaso que sin duda nos va a recordar la labor de un profeta, de cómo Dios nos invita, nos llama y cómo debemos de actuar y cómo debemos de responder a ese llamado. El profeta Jeremías. Sin duda va a ser una lección bastante interesante. El ser la primera lección del trimestre nos va a hablar un poquito acerca de quién era Jeremías, cuál fue la forma en la que él fue escogido y su desarrollo, ¿no? En tanto a ese llamado que le hizo Dios y a esa misión que tenía en específico para con el pueblo de Israel. ¿Cuál era la labor de Jeremías? Recibió un llamado para ser profeta. ¿Qué hacían los profetas? Obed, Anita. Bueno, los profetas eran escogidos por Dios para llevar el mensaje a las personas, al pueblo de Israel o a la congregación que escuchaba la palabra de Dios. Entonces, personas escogidas para dar un mensaje. Obed. Pienso que el profeta es alguien que Dios escoge para llevar un mensaje, no solamente al pueblo o a un pueblo, sino también a los reyes, a los gobernadores, ¿sí? A los generales, a cualquier persona que Dios quiera y manda a un profeta. ¿Y el mensaje era siempre positivo, era negativo? Yo creo que en ese aspecto el Antiguo Testamento nos maneja una versión un poco más dura de lo que es un profeta. El libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 8, nos da un pequeño resumen de lo que es la obra de los profetas, y es básicamente denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Generalmente en la parte directa de los profetas era señalar
los errores del pueblo de Israel. Y en este caso yo creo que podríamos mencionarlos como los personajes malos dentro de la historia, ¿no? Y malos en el sentido de que eran rechazados por el pueblo debido a eso, a que señalaban los errores. Yo creo que a nadie nos gusta que nos señalen los errores. Entonces, parte de la labor del profeta muchas veces era denunciar las irregularidades que se vivían en el pueblo de Dios y también en las naciones que rodeaban al pueblo de Dios. Tú mencionaste que a veces ese mensaje no era muy popular. Al analizar el libro de Jeremías vemos que pareciera que la labor que él realizó no siempre tuvo éxito. ¿Qué podemos decir al respecto? En definitiva, creo que Jeremías fue uno de los profetas que más le costó, más le pesó llevar este mensaje por el contexto histórico-político en el que se desarrolla su vida. Básicamente su mensaje fue: el Señor va a destruir Israel si no hacemos algo. Entonces creo que ese es el meollo de su falta de popularidad de Jeremías, y que al final de este embrollo termina en la cárcel, así que Jeremías llega a la cárcel. Bueno, pareciera que al leer el libro la labor de Jeremías no fue popular, tuvo consecuencias negativas para él, a pesar de que él daba un mensaje de parte de Dios, y a pesar de que en medio de ese mensaje de advertencia él también presentaba las buenas nuevas, animando a la gente, a los líderes, que se convirtieran, que regresaran al camino del Señor. Entonces la labor de Jeremías no fue fácil. Sin embargo, ¿cómo fue que Jeremías llegó al lugar y a desempeñar la responsabilidad de un profeta? ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 5? Dice el versículo 4: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6 dice: yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Dios lo eligió, y la reacción de Jeremías dice: no, soy un muchacho, ¿cómo voy a dar un mensaje de tanta responsabilidad, Obed? Anita, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, pues es que también el joven tal vez no se sentía capacitado, porque a veces siempre nos pueden decir: tú puedes hacer esto, espérate, yo, mira la edad que tengo, mira, estoy joven, ¿por qué me lo estás dando a mí? O a veces rehusamos la responsabilidad porque creemos que alguien más de más experiencia lo puede hacer. Entonces yo siento que Jeremías así se sentía a veces. Se sentía que tenía falta de experiencia, una falta de experiencia. Yo lo que puedo observar también es que Dios lo capacitó. Jeremías dice: yo no voy, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy joven. Y el siguiente versículo, el versículo 7, dice: no digas soy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mande. Jeremías fue capacitado. Jeremías en el desarrollo del capítulo 1, del 1 al 5, nos dice que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre. Fue una persona selecta en tiempos difíciles, que llevaba un mensaje difícil, pero con una semilla que demostraba el perfecto amor de Dios para con su pueblo, que a pesar de que se encontraba en un contexto lleno de maldad, decía: miren, si convierten sus caminos al Señor, todo va a salir bien. Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Bueno, yo pregunto, ¿será que Jeremías desconocía la labor del profeta, desconocía el asunto religioso? Yo no creo, porque Jeremías, si Dios lo escogió a él, es porque de una u otra forma tenía el conocimiento de Dios, de la ley de Dios. Tenía, digamos, las bases. Sí, es decir, tenía el conocimiento de la existencia de Dios, estaba cerca de él. Pero él mencionó algo, dice que no sé hablar, ¿sí? Porque en ese tiempo, ahora tenemos varias formas de hablar, ¿no? Por un sitio web, por ejemplo, o por un mensaje, un correo. Pero en ese tiempo
cuando Dios le dijo a un profeta un mensaje, el profeta tenía que ir y hablar. Sí. Es decir, el don de hablar o la capacidad de expresarse bien era un requisito para un profeta. Bueno, sabemos que sus raíces, su familia, de su labor era ser sacerdotes. En otras palabras, él creció conociendo... Y fue educado además. Fue educado, conocía el sistema religioso de su tiempo. Y el antiguo Israel tenía una escuela de los profetas, claro, que evidentemente eran hijos de otros profetas. En otras palabras, Jeremías no desconocía el llamamiento, pero ¿qué fue lo que hacía o por qué Jeremías se rehusaba al llamamiento? Era muy peligroso para un profeta, porque el profeta, recibiendo el mensaje de Dios, y al decirle a los reyes, a los generales, a los hombres poderosos, era un riesgo. Porque al decirle a ellos la verdad, pues tenía riesgo de, podían matarlo. Porque, como decía mi compañero, a nadie le gusta que le diga que está mal. Y sobre todo un hombre poderoso. Bueno, sabemos que con lo que mencionas, su vida estaba en riesgo. Sí. Que su mensaje no iba a ser tan popular. También el pueblo estaba en crisis. El pueblo vivía en crisis. Dios mismo le revela que su misión iba a ser complicada. El versículo 8 del capítulo 1 de Jeremías dice: no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Es decir, va a haber problemas, sí los va a haber, tu mensaje no va a ser popular, pero no te preocupes, yo voy a estar para poder librarte, no vas a estar solo. Bueno, iba a estar el Señor ahí para fortalecerlo, para ayudarlo. No iba a ser fácil, iba a ser difícil. El mensaje no era popular y Jeremías aceptó el llamado. Ahora, si nosotros trasladáramos esta historia, la quisiéramos aplicar en pleno siglo XXI, para ti, para mí, que tenemos un mensaje que dar, el mensaje de las Sagradas Escrituras, ¿cuáles son las cosas que de pronto nos hacen no aceptar el llamado del Señor? ¿Será que son las mismas? ¿Será que el mensaje no es tan popular en nuestro tiempo? ¿De que es difícil señalar las cuestiones que están mal? Y de que hay crisis también. ¿Tenemos crisis? Es que nos da un poco de temor a veces. Ay, ¿qué dirán? ¿O qué voy a hacer? ¿Y qué tal si no me sé muy bien mi parte? ¿O qué tal si alguien más sabe y yo no? O sea, puede pasar muchas circunstancias en tu mente de puedes pensar, ¿yo en verdad? Entonces... Sí, perdón, si abrimos nuestro contexto histórico un poquito más, lo ampliamos, el Señor Jesús dijo, los días finales van a ser como en los días de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Falta de popularidad al 100%, predicó muchísimo tiempo, la gente no le hizo caso, lo tomaba como si estuviese loco, y entonces esa misma sensación de rechazo hacia la palabra de Dios creo que se está sintiendo en estos tiempos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces no es tanto que nos dé miedo desconocer qué es lo que nos toca decir. Asimismo como Jeremías y los profetas fueron capacitados, creo que Dios nos puede capacitar también en estos tiempos. Pero esa sensación de rechazo de la sociedad que no conoce a Dios, creo que es la principal esencia de por qué nos puede o nos podría dar temor en estos tiempos hablar acerca de Dios. ¿Sí, Obed? Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo tratar a una persona? Yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? Dios está buscando, en este caso, a Jeremías. Jeremías no quería, al final acepta, le dice que estaría con él, el mensaje no era popular, tuvo dificultades Jeremías, pero podemos decir que aunque pareciera que no tuvo éxito, porque el mensaje de Jeremías nos alcanza hasta nuestros días hoy y nos recuerda que el Señor nos llama, que el Señor nos invita y que tenemos una misión que cumplir, un mensaje que dar. Pero ¿de qué manera trata Dios o de qué forma trata Dios con la vacilación de Jeremías, o podríamos decirlo con la vacilación del ser humano? En el siguiente segmento, en la siguiente parte, vamos a hablar al respecto. Vamos a ir a un corte, regresamos, no se vayan.
La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Bueno, me da mucho gusto que sigan en sintonía con nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Gracias por mantenerse estudiando la Sagrada Escritura junto con nosotros. Bueno, antes de irnos al corte mencionamos e hicimos la pregunta: ¿cómo trata Dios a las personas que de pronto no quieren aceptar la invitación que les hace? Y vamos a analizar esa pregunta en el contexto del capítulo 1 de Jeremías, del llamamiento que él le hizo. Dios le hizo a Jeremías. Yo quiero abrirlo un poquito más. El ejemplo de Jeremías es bastante típico en la Biblia. Y lo digo por lo siguiente: se negó principalmente, no, Señor, yo soy muy niño, no sé hablar, o muy joven, no sé hablar. Sí, pues tenemos a Moisés, tenemos a Isaías entre otros. Entonces, yo creo que el mismo patrón de conducta en el ser humano lo podemos ver del lado contrario, en el mismo patrón de conducta de parte de Dios. No importa cuán inútil te sientas, y quiero utilizar esa palabra, para la obra de Dios. Yo siempre voy a capacitarte. Y en todos los ejemplos que hemos podido notar a lo largo de la Biblia, y en especial en Jeremías, Dios da ese plus que te dice: mira, has visto esto, has visto, por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 1, ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y así sucesivamente vamos viendo cómo Dios le dice a Jeremías algunos ejemplos. En otras palabras, Dios insiste. Dios insiste. Y busca que pongamos de nuestra parte. Y quiero contextualizarlo al verso 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales de todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, Dios te dice: tú pon de tu parte, yo hago lo mío. En otras palabras, Dios insiste, Él te invita, a pesar de que uno diga yo no puedo. Y es que lo que tú mencionaste es una realidad. De pronto el Señor nos invita, nos llama, y de pronto miramos nuestra vida y decimos: bueno, es que yo me he equivocado, no tengo la capacidad, no tengo habilidad, no tengo experiencia, yo no, déjaselo a otros. Esa puede ser una. La otra puede ser: es que yo no quiero aceptar, porque es una gran responsabilidad. Y probablemente Jeremías visualizaba los dos aspectos. Obed, ¿qué más podemos encontrar en el capítulo 1, Anita? Que nos ayude a ver cómo Dios trata a Jeremías. Pues así como mencionó aquí compañero, a veces uno está dale y dale y dice que no, y dice que otra vez que no, y hasta te tiene que pasar muchas cosas hasta que entiendas, pero Dios siempre va a estar allí. O sea, tú por más necio que seas, como le pasó a Balán, pues de alguna otra manera, pues tú puedes notar de que Dios sí te necesita también, necesita instrumentos. Nosotros tenemos que ser esos instrumentos. Y pues aunque estemos de que con... A veces con desánimo, ¿no? Ah, exacto. Mira, el versículo 17 es lo que dice: tú pues ciñe tu cintura, levántate y háblales todo cuando te mande. En otras palabras, está en el diálogo con Jeremías, y Jeremías parece decir:
no quiero. Y el Señor le dice, levántate, levántate. Más adelante le dice, porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Ya te estoy dando una misión, también te estoy diciendo que voy a conmigo, ¿sí? Que voy a estar contigo. Y entonces, ¿qué es lo que más? Vamos. No te detengas. Prepárate, también le dice. La parte de ciñe tu cintura o ciñe tus lomos es ajustate el cinturón y vamos, prepárate. Haz lo necesario para que yo pueda usarte. De lo demás tú no te preocupes. Versículo 19 dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y da la promesa que llega hasta nuestros días, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, Obed. ¿Qué nos puedes decir de esa parte? Jeremías, pues entiendo a él un poco, porque era difícil y complicado su tarea, ¿no? Porque tenía que decirle la verdad a los reyes, al pueblo, porque si lo dice, pues tenía riesgo, ¿sí? Y si no lo dice, también riesgo, porque el castigo de Dios también era para él. Pero el mensaje en sí de Jeremías era que Dios es un Dios de gracia y de perdón. Si se apartan del pecado, Dios es justo para perdonarlos. Pero si no se apartan, también es justo para cumplir su palabra de justicia y de castigo. Y yo creo que ese es el base de su mensaje. Y eso es lo que tenía que decir al pueblo. Sí, primero tenía que entender Jeremías para transmitirlo al pueblo. Es bien interesante lo que dice Obed. Jeremías no tanto tenía como que la negativa de no querer hacerlo, sino de conocer cómo estaba el pueblo, que dijo, Señor, esto va a ser bien difícil, déjaselo a alguien con mejores capacidades. Martín Lutero escribe acerca de esto y describe a Jeremías como un profeta triste que vivió en un periodo deplorable y difícil, y que es más, su servicio profético fue sumamente difícil, ya que estaba luchando y batallando con un pueblo testarudo. Aparentemente no alcanzó mucho éxito porque experimentó cómo sus enemigos llegaban a ser más y más malvados. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando tú mencionas, era un pueblo que vivía en crisis, alejados de Dios, buscando ayuda de otras naciones, y ahí aparece la figura de Jeremías. El Señor llamándolo a cumplir un ministerio, él lo quiere rechazar, no se siente con capacidad, y el Señor le dice, como lo mencionamos en el segmento anterior, dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No digas soy un muchacho. Y entonces empieza el pasaje a describirnos cómo Dios va a estar con él en toda situación, en todo momento, y dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. En otras palabras, la labor que Jeremías iba a realizar iba a ser exitosa, a pesar de que de pronto veamos, es que no quieren obedecer. No, pero él estaba cumpliendo la labor de mandar o dar el mensaje de Dios. Y es bien interesante lo que dice Dios en esta parte. Le dice, pelearán contra ti y no te vencerán. Sí, es cierto. ¿Qué es lo que le quiere dar a entender a Jeremías? ¿Sabes qué? Va a estar difícil el asunto, pero vas a tener victoria, no te van a vencer. Y sobre todo le quiere dar el mensaje que Dios siempre va a estar ahí presente. Yo creo que durante el ministerio de Jeremías hubo más de una vez en la que Jeremías se tuvo que haber desanimado al ver la situación del pueblo, cuán difícil se estaba poniendo, al ver también la posición que estaba asumiendo Dios y el mismo pueblo en la rebelión que tenía contra Dios. En el versículo que tocó Pastor, en cuestión de hacer cisternas para sí mismos, es decir, buscar otras fuentes de auxilio que no fueran Dios. Más de una vez Jeremías se tuvo que haber desesperado, y la figura latente de Dios acompañando a Jeremías, yo creo que la podemos aplicar en nuestro tiempo también. Sí, Dios siempre está con nosotros. Nos quedan 3 minutos. ¿Cómo podemos trasladar lo que hemos estado hablando del ministerio de Jeremías a nuestros tiempos, en el siglo XXI?
¿Cómo lo podemos aterrizar en nuestras vidas, en la vida de los que nos rodean? ¿Qué podemos hablar al respecto? Sí, Jeremías, sí vamos al final. Sí, Dios le prometió que iba a estar con él todos los días y todo eso, ¿no? Pero al final, ¿qué pasó? ¿Será que la voluntad de Dios se cumplió? ¿Lo que Dios deseaba para el pueblo lo logró? Esa es mi preocupación. Pero también estoy pensando de que la labor del profeta no es cambiar las cosas. Es solamente dar un mensaje. Y que el pueblo obedece o no, eso no depende de él. Ahora, ¿cómo lo podemos trasladar a nuestro tiempo? Siglo XXI. Bueno, 2015. El mensaje de Jeremías, si bien Dios desea, habla al pueblo en general, pero creo que cada decisión se tenía que tomar en el corazón de cada persona. No era una salvación que el pueblo tomara la decisión en general. Entonces creo que este mensaje de Jeremías llega a nuestros tiempos desde los dos puntos de vista, tanto el mensaje que Dios manda como el mensaje de compañía de Dios para con nosotros, quienes hemos decidido hacer caso a la misión que Dios nos otorga y poder llegar a tocar esas fibras sensibles en compañía del Espíritu Santo, claro está, y que puedan cambiar esa forma de parecer en los corazones de cada persona. ¿Qué más podríamos añadir? Sí, yo quiero decir de que, por ejemplo, si esa misma misión que nosotros tenemos hoy en día de llevar el mensaje a las demás personas, debemos aceptarnos de que somos parte de un ministerio, de un cuerpo, y necesitamos trabajar en equipo y avanzar, o sea, ser tomados por Dios y nuestros talentos, virtudes, todo lo que tengamos, pues unirlo y evangelizar, mandar el mensaje. A veces no nos sentimos capaces, como Jeremías decía, pero nosotros podemos tomarnos las manos de Dios y seguir adelante, o sea, ser utilizados por Él como hoy en día. Para concluir, en 2 palabras, ¿qué nos deja el capítulo 1, la lección 1 del libro de Jeremías? Empezamos, Obed. Este capítulo para mí me dice que un profeta no estás para ser una gran personalidad, estás para cumplir la palabra de Dios. Yo creo que el mensaje que nos deja es: Dios te capacita, Dios te acompaña y cumple la misión. Anita. Si pones al servicio de Dios, Dios te utiliza. Pues amigos, hemos visto en esta lección cómo Dios llamó a Jeremías. A pesar de los sentimientos de incapacidad, él respondió al llamado y cumplió con la labor de un profeta, de dar el mensaje que Dios quería dar en ese tiempo específico, en un lugar específico, a una nación específica. Nos vemos la próxima semana. Sigue estudiando la lección de Escuela Sabática y mantente en sintonía con Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor te bendiga.